A ver si la whiteboard me funciona esta vez. Ya, bueno, volvamos, estábamos viendo la esfera de Riemann. ¿Se acuerda qué era la esfera de Riemann? ¿Qué era la esfera de Riemann? Retomemos la clase del día jueves. Ya, ¿qué era la esfera de Riemann? ¿Se acuerdan? Bueno, era una pelotita, ¿no es cierto? Que era, al final hacíamos un homeomorfismo, que lo vamos a anotar así nomás por ahora, con el plano complejo extendido, ¿cierto? Que es C con un puntito afuera. ¿Ya? Entonces, el asunto era que, recordemos que acá tenemos, bueno, esta era la esfera unitaria común y corriente de R3, ¿cierto? Dotada de su propia métrica, que es la métrica euclidiana de R3, que es la métrica más simple que hay de todas las métricas, la más usual. Y acá teníamos entonces el plano complejo extendido, que lo anotábamos así, C barrita. Y lo que estábamos haciendo, recordemos, era que estábamos construyendo una métrica que se llama la métrica cordal, de modo que hace que, esa métrica cordal hace que la proyección estereográfica, ¿se acuerdan? Estábamos viendo ese concepto, la proyección estereográfica sea una función continua. Más que eso, de hecho, sea un homeomorfismo. ¿Ya? Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Hasta el momento, recordemos que hasta el momento estamos aún construyendo la proyección estereográfica. Ya en eso es lo que estábamos. Recordemos todo eso que vimos el jueves. Bueno, este es el teorema. Estábamos en plena demostración del teorema. Y nada, pues entonces, bueno, retomemos. Ahora ya más, más algebrísticamente, estábamos viendo. Ya, les recuerdo que lo último que quedamos, voy a retomar ese resumen. Estábamos viendo que habíamos construido una función phi que iba de dónde en dónde. Ya no sé si lo habrán notado ustedes, pero bueno, teníamos una función phi que identificaba un z complejo de C y lo manda en un punto de 3 coordenadas, ¿sí? En la esfera unitaria. Entonces, recordemos el dibujito, ¿se acuerdan del dibujo? Teníamos el polo norte marcado, tomábamos un punto en el plano y tirábamos la línea que corta las dos cosas, ¿cierto? Que une las dos cosas, el segmento de recta, entonces corta en un único punto a la esfera, ¿no es verdad? Y ese único punto al final estaba dado por estas coordenadas que voy a escribir a continuación. ¿Ya? Esta fórmula, bueno, yo acá le dejo explícita la ecuación porque igual es importante tener explícita la ecuación, o sea, la expresión algebraica. Puede que sea un poco complicada, puede que sea un poco fea, pero no importa porque lo tenemos de forma explícita y eso es lo importante. Ahí está, ¿sí? Ahí. Esta es la identificación tal cual de punto a punto, del plano con la esfera. ¿Se acuerda? Ya, eso es lo que habíamos visto. Esta era la proyección estereográfica vista desde C en S2. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerda? De hecho, bueno, en más directamente, este puntito de acá era lo que habíamos anotado como con un Z mayúscula, ¿se acuerda? Ya. Teníamos una asociación de Z minúsculas con Z mayúsculas. ¿Cierto? Los Z minúsculas son puntos del plano y los Z mayúsculas son puntos de la esfera. Ya, hasta aquí, ¿había alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Están claros? ¿Se refrescaron la memoria lo que estábamos viendo? Voy a servirme agüita por mientras. ¿No hay ninguna pregunta?
¿Ninguna duda, consulta? Ya. Sigamos entonces. Bueno, recuerdo que entonces teníamos una asociación 1 a 1 entre todo el plano complejo y la esfera, pero está escrito así, esta función no es biyectiva, ya no lo es. Porque lo que nos falta es ver cuál es la asociación que pasa con el polo norte. Y el polo norte, recordemos que en este punto, como está escrito esto, no está asociado a ningún lado. Y eso es lo que nosotros habíamos hecho. En realidad, entonces, lo voy a marcar con rojo, porque en realidad lo que hacemos es asociar el polo norte con el infinito. Entonces, la función en realidad está definida en C barra, ya ahí tiré la línea con rojo, y al infinito entonces le asociamos el polo norte, que lo habíamos notado así, P sub n. Ya, esta función, ahora sí que es una función biyectiva. Esta es la real proyección estereográfica. ¿Ya? Entonces todos los puntos de C están asociados a esa coordenada triple y el infinito está asociado 1 a 1 con el polo norte de la esfera unitaria. Ya. Vale, esta función es bacán, esta es la proyección estereográfica, así tal cual, explícita, tal cual explícita. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la función inversa, ¿ya? Para que le quede clarito que es biyectiva esta cuestión. O sea, nosotros igual sabemos que es biyectiva, ¿no? Con el dibujo, porque sabemos que realmente el vínculo entre un punto de la esfera y un punto del plano es 1, 1. Realmente es así porque la recta que corta a la esfera y que pasa directo al plano va a cortar en un puro punto. Eso significa que la proyección estereográfica es biyectiva, de hecho. Ya. Pero bueno, veamos la función inversa, ¿ya? Para tenerlo explícito igual. Mire, lo que habíamos visto era que este puntito, el z mayúscula, que era con esas coordenadas súper grandes, que acabo de borrar. A ver, no, retomémoslo. Mejor. Ya, recordemos que lo voy a hacer con color azul. Este punto de acá, de nuevo, este era el z mayúscula, y el z mayúscula estaba compuesto de coordenadas ABC. Ya, para abreviar toda la cosa, en realidad, bueno, este del A, este del B y este del C. Lo habíamos encontrado en la clase anterior. Ya, la cosa es que ahora, si yo quiero devolverme, ya encontrar la función inversa, que es la función que va de la esfera en el plano complejo extendido, entonces lo que vamos a hacer ahora es partir de este z mayúscula, partir del ABC, ¿cierto? Y encontrar un z minúscula, ¿ya? Que haga la función inversa. Entonces hay que partir de ABC, ¿sí? Ya, pero entonces la gracia, ¿cómo podemos, desde estas expresiones que están aquí, este z más z barra, partido por módulo de z cuadrado más 1, cómo podemos empezar a jugar con estos ABC para obtener solamente puro el z minúscula, nada más, el puro z minúsculo? Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Desde esa cuestión de ahí, partir del ABC, vamos a encontrar el z minúsculo. Entonces, esto no es para nada difícil, que son algunos arreglitos algebraicos, que por ejemplo, si tú tomas el A, volvamos de nuevo, el A es esa primera coordenada, el B es esa segunda coordenada. Si tú tomas esta expresión, A más I por B, ¿qué es lo que te va a quedar? Que es una cosa re simple, que es 2z partido por z cuadrado más 1, el módulo. ¿Ya? Y si tú tomas esta otra expresión, 1 menos c, ya con el c que estaba antes, te va a quedar esta cosa. 2 partido por el módulo de z cuadrado más 1 también. ¿Ya? Ahí, bueno, estos son arreglitos algebraicos que salen nomás. ¿Ok? Porque, ¿de qué sirve esto entonces? ¿De qué sirve esto entonces? Que si tú pescáis el primero y lo dividís por el de abajo, vamos a anotarlo aquí, entonces
si tú tomas A más I por B partido por 1 menos C, te da exactamente el Z minúsculo. ¿Cacharon eso? ¿Me va siguiendo la idea? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Yo llegando no. ¿Está todo claro entonces? ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Sí, profe. Ya, de nuevo, entonces partimos de una ABC ahora y encontramos... ¿qué hice? Y encontramos el Z minúsculo. Entonces, eso nos da la función inversa al tiro, ¿sí? Porque ahora ya tenemos la función inversa de una. Que la llamamos, de hecho, la proyección estereográfica es esta, que se anota con la letra pi. Entonces, esta es una función que va de S2 en el plano complejo extendido. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Toma una BC, un punto de 3 coordenadas en la esfera unitaria, y lo vamos a mandar a, ¿qué cosa? Lo vamos a mandar a esta cuestión que está acá. A más I por B partido por 1 menos C. Siempre y cuando el ABC no sea el polo norte. Y si es que es el polo norte, lo mandamos al infinito. Listo. Y esta va a ser la función inversa de la función phi anteriormente descrita. ¿Ya? Eso no es difícil de comprobar, es porque están construidos de esa manera. Entonces, pi y phi son inversas. La una de la otra. Entonces, bueno, ahí ya tenemos clarito que la proyección estereográfica es invertible. ¿Ya? Es una función biyectiva. Ya, pero, bueno, ahí está escrito, está explícito toda la proyección estereográfica con todas las coordenadas, cómo va de un lado al otro y cómo conecta al infinito con el polo norte. Pero todavía no hemos hablado de la métrica cordal. Todavía no aparece la métrica cordal. O sea, la cuestión es por qué esta función va a ser continua. ¿En qué sentido esta cuestión va a ser continua? ¿No? Esa es la pregunta. Porque recuerdo que estamos construyendo un homeomorfismo. De nuevo, ¿qué era un homeomorfismo? Una función continua con inversa continua. Tenemos una función que es invertible, pero no tenemos por qué saber aún que esta pi y esta phi son continuas. ¿Ya? Todavía no sabemos eso. ¿Por qué son estas funciones continuas? ¿En qué sentido son continuas? Recordemos que el sentido de la continuidad es porque hay una topología detrás, o una métrica, no sé. Si hay una topología, puede uno hablar de continuidad. ¿Ya? Entonces, el asunto es que en S2, nosotros sabemos que en S2 hay una topología, porque es la topología usual de R3 nomás. Pero en el plano complejo extendido, no tenemos una topología, ni siquiera hay una métrica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Con esa métrica cordal que vamos a construir, vamos a forzar que esta proyección estereográfica sea continua. Entonces, la métrica cordal, borremos. ¿Cómo se construye al final la métrica cordal? Y con esto ya terminamos la demostración. Entonces, la métrica cordal se define por... ¿Cómo definiríamos la métrica cordal? Para forzar que la función, la proyección
estereográfica sea continua. Entonces la métrica cordal, recordemos que la métrica cordal es una función que mide cosas en el plano complejo, extendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? D sub C de un punto, de dos puntos, voy a medir qué tan lejos está un Z de un W en el plano complejo extendido, y qué es lo que voy a hacer. Voy a ocupar la proyección estereográfica, voy a ocupar la phi. Nosotros sabemos que phi de Z y phi de W son puntos en la esfera unitaria. Y como son puntos en la esfera unitaria, yo puedo medir qué tan lejos están esos puntos de la esfera unitaria con la métrica usual ρ. Eso. Así vamos a definir la métrica cordal. Y eso termina la demostración. Con esa métrica construida así, se fuerza inmediatamente que phi y pi, las dos proyecciones, una del lado del otro, sean continuas. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? ¿Le queda alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió todo? ¿Todo bien, profe? Tu, 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 tu. Bueno, continuemos entonces. Ya, listo, acá tenemos la métrica cordal, se la presento, esta es la métrica cordal, ahí está definida de tal forma, está forzando que la proyección estereográfica sea un homeomorfismo, al final, ¿ya? Entonces, efectivamente, el plano complejo extendido y la esfera unitaria son lo mismo, fin. Ya, pero el asunto está en que en realidad uno puede darle explícitamente, uno puede escribir explícitamente la métrica cordal. Ya, porque escrito así como así, no es claro explícitamente. No es claro cómo medir puntos en C barra. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es describir explícitamente la métrica cordal. Tampoco lo vamos a hacer así en toda su extensión porque es un trabajo algebraico súper largo. ¿Y para qué? Pero mire, vamos a hacerle un poquito de desarrollo para tener explícita la métrica cordal. Entonces, ya, no sé, vamos a tomar dos puntos en C, Z y Z' en C, y estos por supuesto que tienen asociados un Z mayúscula y un Z mayúscula prima que viven en S barra, perdón, en S2. ¿Ya? Vamos a describirlo así, entonces el Z, este va a ser un ABC, y este Z' es un A', B', C', ¿ya? El Z está asociado al Z y el Z' asociado al Z'. Entonces, si yo quiero encontrar explícitamente la métrica cordal, eso es lo que vamos a hacer, D sub C de Z con Z'. ¿Cómo se mide esto? Derechamente es calcular la métrica euclidiana de Z con Z', los Z mayúscula ahora. ¿Ya?
Eso es la métrica cordal. Entonces, si tú quieres encontrar explícitamente esta cuestión, bueno, vas a tener que calcular cómo es la métrica usual de euclidiana de R3, po. Ya, es decir, esto va a ser la raíz cuadrada de las restas a menos a' al cuadrado, b menos b' al cuadrado, c menos c' al cuadrado. Todo eso en raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, la cosa es que ya, bueno, vas a tener eso, definitivamente vas a tener eso. Ya, la cuestión es que ahora tú puedes empezar a trabajar algebraicamente esta cuestión, acá desarrollas los cuadrados de binomio, etcétera, empiezas a juntar términos con cosas, y si tú haces un trabajo algebraico de ese estilo, que no lo vamos a saltar, ya, si usted quiere comprobarlo lo puede hacer. Y bueno, para evitar la raíz, le vamos a elevar todo el cuadrado ahí, listo, ya nos quedamos sin la raíz. Y si tú haces todo ese trabajo algebraico, va a aparecer lo siguiente. Va a quedar una expresión mucho más simple. Queda 2 menos 2 veces a por a', más b por b', más c por c'. ¿Ya? Si tú ahí ocupas eso de los cuadrados de binomio, los trabajas y ocupas la información que vimos de la demostración anterior, ¿no es verdad? Te va a aparecer algo así, mucho más simple. Y desde acá, tú puedes hacer también más trabajo algebraico para devolverte a lo que teníamos antes. Recordemos que el A, el B y el C lo teníamos explícitos. El A, quién era el A, quién era el B, quién era el C, dependiendo del Z minúsculo. Si tú haces ese trabajo y reemplazas todo, el A, el B y el C, te va a quedar la siguiente expresión. Entonces, acá lo vamos a escribir al tiro, cuál es el resultado final, y con esto se miden los puntos en el plano complejo extendido. Te va a quedar la siguiente expresión. Lo voy a anotar. Y todo esto en raíz cuadrada. Ahí, ya. Eso es lo que queda. ¿Ok? El resto entonces, insisto, consiste en reemplazar quién era el A, quién era la prima, quién era el B, el B', el C y el C'. Reemplazarlos con las ecuaciones y las fórmulas que vimos en la demostración anterior. Y eso ya te da explícitamente la expresión de la métrica cordal. Ahora sí. Y además también desde ese desarrollo, que me lo estoy saltando todo, pero porque son puras cuentitas algebraicas, también tú puedes encontrar cómo se miden puntos que son del plano y puntos del infinito. Y te va a quedar la siguiente expresión mucho más resumida, pero al igual muy, muy parecida también. ¿Ok? Ya. Eso que está escrito acá, pum, eso es la expresión explícita de la métrica cordal. Ahí sí que la tiene. Ahí está explícito tal cual. Y eso sale de puros trabajos algebraicos nomás, pues bien. Ya. ¿Preguntas con eso? ¿Dudas con esto? ¿No? No hay preguntas, no hay dudas.
Ya, mire. Ya, yo le muestro todo esto porque ahora tenemos explícita la métrica cordal, ¿ya? Es algo que tampoco lo vamos a ocupar tanto en el curso, pero es importante que lo tenga explícito, porque tenerlo explícito me significa que puedo manipular las cosas en la esfera de Riemann. Y la esfera de Riemann sí que es un objeto re importante. Entonces, en particular, tiene que observar, hay una observación primera que tiene que hacer. Primero, la métrica cordal, como nosotros sabemos, la métrica cordal es una métrica que está definida en C barra. ¿Cierto? Está definido en el plano complejo extendido, en C barra. Ya. Esto significa que, como bien dice acá, tú puedes medir puntos que estén en el plano complejo, como está escrita en la expresión arriba, z y z', y un punto que esté en el plano y medir lo que tan lejos está del infinito. ¿Sí? ¿Qué tan lejos está del infinito? De acuerdo a esta expresión que está, a la segunda expresión que está abajo. Esa segunda fórmula. Pero nosotros, lo que quiero comentarle, esta es la observación, es que nosotros ya sabemos medir puntos en el plano, ¿sí? ¿Qué tan lejos están dos puntos en el plano complejo? Eso es la métrica usual, con el valor absoluto complejo, común y corriente. Pero esta primera fórmula que está acá arriba, nos entrega otra forma, otra manera, de medir qué tan lejos están los puntos en el plano complejo. Entonces ahora tenemos dos métricas en C, ¿sí o no? Entonces la primera observación que quiero que vea es que esas dos maneras en realidad son súper compatibles. Observación. La observación es que la topología inducida por la métrica cordal en C es la misma topología que la usual. Ya, lo que significa que realmente estas dos métricas, la del valor absoluto con la métrica cordal, ambas en el plano complejo, son súper equivalentes. Ya, son súper compatibles, son súper equivalentes entre sí. No son la misma cosa, pero se comportan parecidos. De hecho, las expresiones algebraicas te dicen al tiro que se parecen porque... Vamos a marcarlo con rojo. Porque si tú ignoras ese 2 y tú ignoras esta cuestión que está acá abajo, te queda precisamente la métrica del valor absoluto. ¿Ya? Si tú ignoras ese 2 y ignoras esa raíz cuadrada gigante, te queda exactamente el valor absoluto. Ya, lo mismo. Ahora, ese 2, por ejemplo, este 2 no aporta nada con respecto a la métrica. Lo único que te hace claro es que amplifica las distancias por 2. Y esta expresión que está acá abajo, si tú lo piensas, realmente es como también es como un escalar nomás, ¿no? Es como un escalar que mide así como una ponderación de qué tan grandes son los vectores. Pero en simples palabras, entonces, todo esto que está acá, en esencia, es un puro escalar, que modifica un poco la cosa, pero el valor absoluto se mantiene, ¿sí? Esa es la esencia importante. Por eso, estas dos métricas en C son equivalentes. ¿Ya? Por otro lado, tenemos acá, con esta segunda expresión que está acá abajo, como decía, podemos medir qué tan lejos está un punto del plano con el infinito mismo. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a un ejemplo muy simple, un ejemplo sencillo. Si quiero medir qué tan lejos está el número i de infinito. No sé, ejemplo. ¿Qué tan lejos está el número i de infinito? Entonces ocupo la métrica cordal entre i e infinito. De acuerdo a esta expresión que está acá, va a ser
ni más ni menos que 2 partido por el módulo, perdón, la raíz cuadrada del módulo de i al cuadrado más 1. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Cuánto va a dar eso? Raíz de 2, ¿no? ¿O no? No hay que ver. Sí, ruido. Sí, ruido. Claro. Sí, raíz cuadrada de 2. Precisamente. Profe, cuando habla de infinito, habla de este objeto que podía ser cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, es el punto que está fuera del plano complejo. Al final era un punto que no está definido, solamente un objeto que está fuera. Ya, y por supuesto que hay algo que tampoco está dicho, pero esto es obvio, que igual se los tengo que comentar, que es obvio que si tú tomas la métrica cordal entre el mismo infinito y el infinito, esto obviamente va a ser 0 porque es una métrica, ¿no? Todas las métricas, si tú mides qué tan lejos está un punto de sí mismo, obviamente va a ser 0. Por definición, de hecho, de métrica. Bien, entonces esto, aquí ya tenemos súper explícito todo, con la métrica cordal, cómo medir las cosas en la esfera de Riemann. Ya, ¿por qué se hace toda esta cuestión? ¿Por qué es importante toda esta cháchara de la métrica cordal y la esfera de Riemann? ¿Por qué? Porque con la esfera de Riemann, tal como le había dicho, y ocurre lo mismo que en R, ¿no? Que si tú tienes la recta real, ¿cierto? Haces un proceso de compactificación, ¿no es verdad? Que tomas un punto afuera de la recta real y se compactifica en la circunferencia unitaria. Lo mismo pasa con el plano complejo, ¿ya? Este es el mismo fenómeno. Toma el plano complejo, toma un punto afuera y se compactifica en la esfera de Riemann. Esta cuestión, entonces, verlo de esta forma, como una esfera, nos permite como manipular el infinito, ¿sí? Nos permite, en simples palabras, poder manipular el infinito en los complejos. Que es realmente un fenómeno súper útil, poder manipular el infinito en los complejos. Y vamos a ver qué tanta utilidad tiene hacer eso. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos categorías. Podemos estudiar el plano complejo extendido o podemos verlo como una esfera unitaria. Ya. Pero, y ahora ya, bueno, eso termina el tema de la métrica cordal, ahí está la esfera de Riemann. Ahora quiero mostrarle otra cosa más, que es para meterle más color al asunto, que es lo que se llama el plano proyectivo. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si esto lo ha escuchado usted de algún lado. Si le suena esta palabra, este nombre. ¿Conoce esto? ¿Lo ha escuchado de algún lado? ¿Le suena de alguna parte? El plano proyectivo. Yo he escuchado, o sea, he trabajado con espacios proyectivos. Ya. ¿Y qué es lo que conoces de espacio proyectivo? A ver. Son el conjunto de todas las rectas de un espacio exterior. Ya, sí. Así que Sí, eso se construye cocientando por sí, la precisamente. multiplicación de vectores. Sí. Eso es. ¿Ya? El espacio proyectivo, de hecho, como bien dices tú, es una cosa, un objeto súper general y se toma en muchas dimensiones, es una cosa que se nota así como Pn de K, así como en toda la generalidad es una cosa así. De hecho, ni siquiera en K se puede hacer como en R, en un anillo.
Sí, tiene que ver con eso, como con las rectas de un espacio vectorial, etc. Pero en este caso lo vamos a hacer mucho más simple, porque lo que nos va a interesar es el plano proyectivo complejo, es decir, el que está asociado al plano complejo, por eso se llama plano proyectivo, ¿ya? Porque está asociado al plano complejo. Entonces, si usted no conoce el plano proyectivo, ahora se lo vamos a presentar, y si lo conoce, bacán, porque no le va a quedar ninguna duda con lo que vamos a hacer. Que antes de explicarle de qué se trata, lo que vamos a hacer ahora es definir otro objeto más, que se llama plano proyectivo, que de hecho es una tercera manera de entender la esfera de Riemann. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. La esfera de Riemann, entonces, esta esfera se puede mirar como la esfera unitaria, como el plano complejo extendido, y vamos a ver que también es equivalente a su vez a este nuevo objeto que se llama el plano proyectivo. Es una tercera manera de ver lo mismo. Cada una de esas tres formas tiene su propia utilidad de cómo trabajarlo. Ya, entonces, el plano proyectivo, ¿cómo se construye? ¿Qué es? ¿Cómo se construye? ¿Qué es? Como dice el Emilio, consiste en vamos a tomar las rectas complejas, es decir, vamos a mirar C2, ¿ya? C cruz C. Y de hecho vamos a tomar C2 sin el origen. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Tomar C2 sin el origen. Entonces, dibujito. Acá hay que usar como un recurso didáctico un poco chanta, pero vamos a usarlo igual. Que es pensar como si tuviéramos C2, acá voy a dibujar C2, C cruz C, pensar como si estas líneas fueran planos complejos, ¿sí? Porque tú sabéis que C2 es un objeto de 4 dimensiones, pues en realidad no se puede ver, no se puede dibujar, pero vamos a hacer este recurso didáctico para que quede claro, ¿no? C cruz C, C2. ¿Ya? Entonces tomo como si una línea y otra línea fueran planos complejos. En cierto sentido, esto igual se puede entender así, en otro sentido no está malo igual el dibujo. Pero en fin, lo que vamos a hacer es mirar todas las rectas complejas que pasan por el origen de este espacio. ¿Ya? Ahí tenía una, ahí tenía otra, ahí tenía otra, etc. ¿No? Pensar en todas las rectas que pasan por el origen, que son rectas complejas, de C cruz C. Y dejamos en claro también que acá hay un hoyito. Ese hoyito ahí en el origen lo estamos sacando. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, como bien decían, es tomar una relación de equivalencia y hacer un cociente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación de equivalencia que vamos a hacer? Que todos los puntos van a ser equivalentes cuando pertenezcan a la misma recta. Es decir, entonces acá definimos una relación de equivalencia, esa colita de chancho, como la colita de chancho se define así. Tomas tú un Z, no, esto no está bien dicho, un B1, un U, ya, un U y un B, que son puntos en C2, son vectores en C2, y son equivalentes si solo si existe un escalar no nulo, complejo, tal que uno es múltiplo del otro, simplemente. Bien. Que uno sea múltiplo del otro significa efectivamente que el U y el B pertenezcan a la misma recta compleja. ¿Ya? Entonces, dos puntos son equivalentes si solo así pertenecen a la misma recta compleja, estas que están tiradas con azul. Y si no son equivalentes, porque están en rectas distintas. Es súper simple. Entonces,
Lo que vamos a hacer es cocientar respecto de esta relación de equivalencia. ¿Ya? ¿Todos se acuerdan lo que es una relación de equivalencia? ¿Hay alguna duda con eso de relación de equivalencia, ese concepto? Repito mi pregunta. ¿Están claros lo que es una relación de equivalencia? Por mi parte, sí, profe. Ya. Ya, recuerdo, una relación de equivalencia entonces era una manera de asociar objetos que tenía que cumplir tres condiciones, ¿no? Para que se llame de equivalencia, para que tenga la propiedad de ser equivalencia, como lo es la igualdad, por ejemplo, como lo es una congruencia. ¿Cuáles eran esas tres? Reflexividad, simetría y transitividad, ¿no es verdad? Esas tres cositas. Bueno, esta cuestión efectivamente va a ser una relación de equivalencia y eso es súper simple de demostrar. Cumple las tres condiciones. Y como una relación de equivalencia, siempre que tenemos una relación de equivalencia, podemos estudiar el cociente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tomamos este C2 sin el origen y lo cocientamos con esta relación de equivalencia. ¿Ya? Queda un poco feo ahí el dibujo, lo voy a hacer menos. Ya, tomamos ese cociente. Esta cuestión de acá, eso se llama el plano proyectivo complejo. Lo vamos a anotar así, P1. Esa P gordita, igual como la R gordita, la C, P1. ¿Ya? Es el P1 complejo, el plano proyectivo complejo. Así como existe el P1, existe el P2, el P3, el P4, etc. Eso es, claro, es la generalización de este objeto, lo que se llama realmente el espacio proyectivo. Ya. Este plano proyectivo, vamos a ver que es otra manera de entender la esfera de Riemann. Ya, es otra manera de entender la esfera de Riemann. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a desmenuzar cómo se trabaja el plano proyectivo. Ya vamos a empezar a estudiar un poquito qué es este P1 y después vamos a ver ese teorema, ¿ya? Vamos a demostrarlo también, que es equivalente a la esfera de Riemann. Entonces, en este P1, aquí, por supuesto que los objetos del P1 son clases de equivalencia, ¿no es verdad? Me imagino que está claro lo que es una clase de equivalencia, si no, si tiene dudas me dice. Entonces, aquí dentro, ¿qué es lo que hay? Viven clases de equivalencia. Eso es lo que habita aquí en este espacio. ¿Ya? Y nosotros los vamos a denotar de esta manera. Esto es notación. ¿Cómo se anotan las clases de equivalencias en el espacio proyectivo, en el plano proyectivo también? ¿Cómo se hace? Recordemos que la clase de equivalencia se anota así, como con ese corchete, ¿no? Corchete ZW. ¿Ya? Esa es la clase de equivalencia del vector de dos coordenadas complejas, Z y W. Esto se va a anotar así, lo vamos a anotar así. Z, W con corchetes cuadrados. Esa va a ser nuestra anotación de las clases de equivalencias en el plano proyectivo. Con ese corchete cuadrado y los dos puntos. Entonces,
Primera observación que tiene que cachar al tiro, primera cosa, es que este objeto, el 0, 0, este no está definido. Primera observación muy simple. ¿Por qué ese objeto del 0, 2.0 no está definido? Porque el origen se sacó el origen del C2, ¿cierto? Por definición sacamos el origen, el 0,0. Entonces este punto, el 0, 2.0, no existe en el plano proyectivo. Existen todos los demás menos ese. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, po, vamos a partir con cositas simples. Por ejemplo, si yo tomo esta clase de equivalencia, el 1, 2.0, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la clase de equivalencia, entonces de nuevo, es la clase de equivalencia del vector 1,0. Que por definición, entonces, por definición, son todos los vectores en C2, sin el origen, tales que, tales que existe un lambda complejo, tal que U es lambda veces 1,0, es decir, que pertenecen a la misma recta compleja. Ya, eso sería un ejemplito. La clase de... ¿Qué es este objeto? El 1, 2.0. Ya. Espero que esté quedando todo claro. ¿Qué es esta cuestión? El 1, 2.0. Lo que tiene que observar ahora al tiro, inmediatamente, es otra observación muy simple. Es qué pasa si yo tomo ahora, no sé, tomas tú un Z2.W cualquiera, claro, una clase de equivalencia en el plano proyectivo cualquiera. Esta cuestión es exactamente igual a tomar cualquier múltiplo de estas, en estas coordenadas. Cualquier múltiplo no nulo. ¿Esto es claro o no es claro? Acá, espérate, acá esto es un para todo. Me faltó ahí mostrar aquí, esto es para todo lambda. Ya, ¿eso está claro o no está claro? Pregunta para ustedes. ¿Esto que acabo de escribir está claro o no? Esta última observación. ¿Todo lo ven? ¿Está claro? ¿No está claro? Este es un fenómeno re importante. ¿Ya? Esto no es algo menor, por muy simple que pueda parecer. ¿Ya? No sé si se le hace sencillo o no seguir esta cuestión del plano proyectivo. Tal vez como muy raro, tal vez, no sé, algo muy nuevo, o tal vez ya lo conoce. Pero este fenómeno que está pasando aquí con esta observación es algo re importante y re característico del plano proyectivo, que es como que en los representantes, estos Z y W, tú puedes escoger en realidad cualquier múltiplo de ellos dos. Cualquier múltiplo complejo entre ellos dos. Entonces, por ejemplo, tú sabes inmediatamente, no sé,
Vamos a tomar un ejemplo muy simple. Tú puedes tomar algo así. Esto, el 1 y el 2. Tú sabes que es la misma clase de equivalencia entre, no sé, pues el i y el 2i. Ya, por decir algo súper simple. Son la misma clase de equivalencia, son la misma cuestión, el mismo objeto. También entre... ¿qué puede ser entre el 3 y el 6? Etcétera. Son un montón de maneras, infinitas maneras de escribir el mismo objeto. Ya, ese es un fenómeno re importante. Entonces, en particular, mira, lo vamos a anotar acá con rojo. Entonces, como consecuencia o corolario, no sé, se sigue que, esto lo vamos a anotar con rojo porque es importante. Se sigue que, si tú tienes un ZW donde el W no sea nulo, imagínate por un momento que el W es un vector no nulo. O sea, es un vector, es un número complejo no nulo, el W. Entonces tú puedes escribirlo así, Z partido por W, 2.1. Si el W entonces es no nulo. Y si el W es nulo, entonces tú vas a tener esto, Z 2.0. Si el W es nulo, el Z no puede ser nulo, y por lo tanto tenemos que esta expresión es igual a este otro, el 1 con el 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Entonces tenemos estas dos maneras de escribir los puntos del plano proyectivo. Entonces, en esencia, si tú lo pensáis así como, no sé, para ahorrar notación, esto va a ser una cuestión así como ZWX, no sé, voy a poner X 2.1, ¿sí? O van a ser así como X 2.1, algo 2.1, o van a ser así, 1 2.0. ¿Ya? Listo. Ya, mi computador murió de nuevo. No sé por qué explota con el whiteboard. Bueno, chiquillos, vamos a quedar aquí. Espero que todavía se esté escuchando el micrófono. Vamos a quedar aquí nomás, entonces. Y el próximo jueves, pasado mañana, vamos a seguir con el plano proyectivo, ¿ya? Vamos a seguir explotando esta cuestión. Profe, tal vez podría ocupar OneNote. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? OneNote. Mire, se lo voy a ¿Ya? escribir. Tampoco lo conozco, vamos a echarle un ojo. ¿Tiene Office Sí, instalado? claro, Con... claro. viene ahí de pasadita. Ya, ya, lo voy a mirar. Ocupa menos recursos que Whiteboard, al parecer. Así que va a tener menos problemas. Ya, pues. Ya, pues, chiquillos, estamos. Cuídense, nos vemos. Chao, profe.
Chao, Chao, profe. chao. Chao. Chao, chao. Adiós, adiós.